Buenos días, que el Señor les bendiga. Espero que estén muy bien. Ando un tantito mal de la garganta, yo espero que no sea un impedimento para poder expresarme. Y vamos a ir a nuestras Biblias, Juan capítulo 4, versículo 27 al 39, allí vamos a estar reflexionando. ¿Y ustedes recuerdan cuál es el énfasis de esta semana? El ayuno para la piedad. Hablar sobre el ayuno a mí me nos pone, no sé si a la mayoría, pero hablo por mí, en desventaja, en el sentido de que hemos ayunado muy poco. Y cuando a mí me preguntaron ¿qué es lo más difícil de predicar en capilla? Mi respuesta fue, lo más difícil de predicar en capilla es porque todos nos conocemos, y como todos nos conocemos, es como en mi familia con mi esposa. Cuando yo quiero corregir a mi esposa o ella me corrige a mí, ¿qué creen que pasa? Sacamos nuestros trapitos al sol, porque nos conocemos, y entonces a mí se me hace difícil y me da un poco de temor, pero sobre todo vergüenza cuando predico y no lo hago o no lo estoy haciendo, y sobre todo cuando después de predicar hago todo lo contrario a lo que yo prediqué, y entonces eso a mí me causa un tanto de vergüenza y de temor. ¿Qué hemos de hacer con el ayuno? Pues ayunar. Es una necesidad. Es una necesidad que nosotros tenemos como servidores de Dios. La piedad para el ayuno es el título de esta predicación. La piedad para el ayuno es el título, pero el énfasis es el ayuno para la piedad. Y yo pongo como título la piedad para el ayuno, porque para ayunar necesitamos ser personas, servidores piadosos. Se busca el arrepentimiento, pero antes de ayunar hay un agente externo que está tocando mi vida, que me está incitando a hacer esta acción. Y entonces necesitamos tener algo de piedad para el ayuno. ¿Qué es piedad? El sustantivo o la palabra piedad es un término no exclusivamente para las cartas pastorales, pero se usa más allí. En las cartas pastorales, ejercítate para la piedad, dice el texto. Eusebia es el término griego. Y esta palabra se divide en dos, en eu y sebomai. Y para los que han tomado la clase de teología del evangelismo, ya saben que es eu, ¿verdad? De eureka. Y eu es una palabra que significa bueno, pero viene de la palabra eureka. ¿Recuerdan ustedes quién grita eureka? Arquímedes de Siracusa. Y entonces él sale gritando encueradito por toda la calle cuando ha descubierto aquello que necesitaba descubrir, porque de eso dependía su vida. Y entonces cuando él descubre esto, grita eureka. O en Angry Birds, ¿recuerdan el cerdito cuando ve el pueblo de los pollitos? Él grita eureka. Eureka. Y entonces de allí viene esta palabra. La siguiente que la compone es la palabra sebomai. Esta palabra, cuando yo la busco, me impresiona, porque todas estas palabras, o la mayoría de las palabras que contienen sebomai, están en voz pasiva. ¿Y eso qué significa? Significa que nosotros no somos los iniciadores en la adoración. Es alguien más quien está tocando nuestras vidas. Dios toca nuestras vidas para que nosotros querramos adorar. Por ejemplo, Hechos capítulo 16, versículo 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, y vean,
En la adoración, después de la coma, dice, estaba oyendo. Pero la adoración nosotros lo vemos como cantar. Jesús, etcétera. Y levantamos, y está bien, eso no está mal. Pero vean cómo aquí Lidia adora. Por cierto, está en tiempo presente, estaba parada quizás, pero en su lugar estaba adorando. Y en su adoración estaba escuchando, dice el texto. Y en su escuchar, el texto continúa, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y entonces allí encontramos la palabra sebomai, que algunos lo traducen como adorar, fervor, pasión. Cuando hablamos de piedad, entonces hablamos de un fervor que transforma o cambia nuestras vidas. O una pasión o una adoración que es incitada por alguien más y que eso transforma nuestras vidas. Y entonces cuando hablamos de la piedad para el ayuno, decimos que estamos en adoración, estamos siendo transformados, y como estamos siendo transformados, no nos da tiempo siquiera de llevar alimentos en nuestros labios, en nuestra boca. Y es que ¿quién no le ha pasado que se levanta muy temprano de mañana y lee la Biblia? Y va mamá como a las 8 de la noche y nos dice, vas a cenar porque no saliste de casa, de tu cuarto o de la recámara. ¿Estás bien? ¿Quiénes les ha pasado eso? No levanten su mano. Pero en algún punto, en algún momento de nuestras vidas, y yo espero que sea muy regular, nos tuvo que haber pasado eso. Y no sabemos siquiera qué es el ayuno, pero en ese día ayunamos. Y leímos la Biblia todo el día. Y entonces necesitamos ser piadosos para el ayuno. Para ayunar. Ayunar, ¿qué significa ayunar? Quedarse con hambre. Este es el significado de la palabra ayunar. Quedarse con hambre. Y tiene un propósito y es una consecuencia de nuestra intimidad con Dios. El ayuno en los tiempos de Jesús, al parecer era algo normal, era algo que se practicaba. Ya hemos leído en las predicaciones anteriores varios pasajes que yo quiero repetir. Dice el texto, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. El ayuno era algo quizás normal. Mateo 9:14 dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos y escribas ayunaban. Eso era algo quizás normal. Y por lo normal quizás Jesús va a decir, y cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, que ellos no se bañan ni se peinan con tal de que les vean y digan las personas que son espirituales. El problema entonces es que este ayuno de la antigüedad o en los tiempos de Jesús, el ayuno que practicaban quizá los fariseos, se habían convertido en algo mero ritual, en un ritualismo. Se trató de aparentar espiritualidad. Eran ayunos surgidos de la hipocresía. Pero el ayuno verdadero debe ejecutarse cuando el corazón busca arrepentimiento. Cuando el corazón dice, perdóname, y aunque no es perdonado, busca el perdón. No para ser perdonados, sino para tener arrepentimiento. El ayuno debe hacerse cuando intensificamos nuestra intimidad con Dios. Debe de llevarse a cabo cuando intensificamos la obra de Dios en el reino de Dios. Y es así como lo vemos caracterizado allá en Juan, capítulo 4, de los versículos 27 al 39.
Acompáñenme a estos pasajes, dos enseñanzas sobre el ayuno que manifiestan nuestra intensidad y fervor por Dios y por su reino. Permítanme orar antes de continuar. Te damos gracias, Dios, por las bendiciones que derramas en nuestras vidas, porque estamos aquí en capilla. Gracias porque me permites este tiempo de poder expresar, transmitir tu palabra. Ayúdame a practicarla, Señor, o también ayuda a mis hermanos. Ayúdales en todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sigue trabajando en nuestros corazones y te lo pedimos con humildad. Bendito seas. En Cristo Jesús. Amén. Vean qué dice la Escritura, Juan capítulo 4, versículo 30. Antes yo leo el 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y normalmente a veces cuando hacemos ayunos en la iglesia planeamos. Pero vean este ayuno que el Señor hace. No es un ayuno planeado. Parece ser que no es planeado. Señor, come, le dijeron sus discípulos. Y la respuesta de Jesús es: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y entonces aquí encontramos la primera enseñanza. El ayuno surge de la pasión que se tiene por Dios. El ayuno surge de la pasión que tenemos por Dios. El ayuno va a surgir de la intimidad que estamos teniendo con Dios. Y debe hacerse en el momento que intensifico mi intimidad con Dios. ¿Qué tanta pasión tenemos por estar en comunión con Dios? Según el contexto de este texto, en los versículos 1 y 6 al 6 dicen así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más que sus discípulos de Juan, aunque Jesús no bautizaba. Versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues, versículo 5, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿cómo estaba Jesús? Vean qué dice el versículo número 6. Cansado del camino, se sentó junto a la junto al pozo. Y vean que el cansancio de Jesús no fue un impedimento para decir no a la comida. Él estaba cansado. Habían salido de Jerusalén, de Judea, Jerusalén, y se fueron hasta Samaria. Posiblemente habían como entre 55 y 65 kilómetros. Eso significa que los discípulos y que Jesús habían caminado por lo menos 2 días. Y parece ser que desde la mañana no habían probado comida. Por eso sus discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Entonces Jesús se queda sentado allí, cerca o frente al pozo, y los discípulos se van a buscar comida en la ciudad. Regresan, y cuando regresan ven que está platicando con una mujer, pero no le preguntaron absolutamente nada. Lo único que le dijeron, y dice el texto que le rogaban diciendo: Rabí, come. Lo único que le decían es que él debía comer. Pero la respuesta de Jesús fue demasiado seguro. Y fue claro, fue indicativo. Yo tengo una comida que comer y que vosotros no sabéis.
¿Y qué hemos de hacer en cuanto a esto? ¿Cómo hemos de vivir bajo esto? Si se dan cuenta, Jesús está viendo bajo los ojos espirituales que Él tiene. Y sus discípulos están viendo bajo los ojos materiales que ellos tenían. Y entonces le rogaban que comiese. Y Jesús dijo, no, yo tengo una mejor comida que comer. ¿A qué palabras o a qué texto les recuerda esto? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo, no las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nuestra comunión con Dios está siendo intensa y ferviente, ayunemos. No hemos de dejar que los alimentos interrumpan nuestra comunión con Dios. La pasión por estar en comunión con Dios es algo que debe ser primordial en nuestra vida. Pero yo no sé si en el seminario sufrimos de nuestra comunión con Dios. No quisiera dar una respuesta, pero en lo personal y en lo individual, ¿qué tanto nuestra comunión, fervor, pasión, amor por estar con Dios sufre? En otras palabras, lo estoy haciendo paulatinamente. Y nos encontramos con un problema, porque la piedad no se trata de un mero conocimiento. Dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y esa verdad los va a hacer libres. Y esta verdad, hermanos, no se trata de un mero conocimiento que podemos tener a través de las clases que llevamos. Se trata de un conocimiento experimental, a la cual llegamos a conocer la verdadera verdad sobre quién es Dios. Y es una verdad que transforma nuestras vidas. Y conoceréis la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Porque es necesario que le adoremos al Padre en espíritu y en verdad. El problema es que hemos tomado la oración, las escrituras, también como una mera práctica que quizás dejamos al final del día. Y por eso nunca ayunamos, quizás. Hechos capítulo 10, versículo 30 y 31 dice el texto. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, como a las 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Y Cornelio qué hacía? Ayunaba, pero también oraba. El ayuno y la oración son inseparables. No se pueden separar. Por cada ejemplo que nosotros encontramos en las escrituras de ayuno, vemos que estos hombres están en intimidad con Dios. Y algunos otros estaban sirviendo. Y parece ser, o vemos en las escrituras, que muchos de los ayunos que nuestros antepasados hicieron no estaban planeados. Eran ayunos del momento. Eran ayunos del momento. No es que mañana voy a ayunar. Y surgió que se descompuso el carro y se me olvidó ayunar. Y fui allá a Sachila y me comí unas quesadillas de birria con su consomé y el ayuno. Se me olvidó, que el Señor me perdone. Es que mi coche se me descompuso. Pero el ayuno
que vemos aquí no es un ayuno planeado. Es un ayuno que surge de la intimidad con Dios. Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída. ¿Recuerdan a Moisés? No comió ni bebió agua durante 40 días cuando recibe los mandamientos de Dios. Y las escrituras dicen que cuando él baja, se tenía que cubrir el rostro porque su rostro resplandecía, estaba alusado. Y entonces, hermanos, el ayuno es algo que va a surgir por nuestra intimidad con Dios. ¿Podemos planear ayunar? Claro que podemos planear ayunar. Y lo hagamos. Pero concentrémonos en lo que estamos haciendo. Entonces, regresando a Juan, capítulo 4, versículo 33. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dice: yo tengo una comida. Y evidentemente esta comida es mejor y ustedes no saben qué es. Y los discípulos se hace evidente que no sabían. Y la respuesta o la opinión de ellos se decían entre sí: ¿quién le habrá traído de comer? ¿Por qué no tiene hambre o qué? Hace 2 días que salimos de Jerusalén y llegamos a Samaria, 2 días de camino. Y quizás desde la 1 de la mañana no hemos probado bocado. Entonces le digamos: Rabí, come, si no, te desmayas. Y el gran maestro dijo: tengo una comida mejor que ustedes no saben cuál es. El momento de ayunar, hermanos, surge cuando estamos en intimidad con Dios. Y esta es la primera enseñanza. Oremos para que seguidamente nos suceda eso. Oremos para que seguidamente nos suceda eso. La enseñanza número 2 lo encontramos en el versículo número 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El ayuno surge entonces de la pasión que se tiene por la obra de Dios. Hay necesidad de ayunar cuando vemos la obra de Dios o cuando el reino de Dios se hace visible delante de nuestros ojos. Y entonces es momento de ayunar. ¿Cuál es el problema? Que somos los primeros en ponernos en la cola para comer. Y como una hermana le dijo a su niño: ve corriendo a la cola, si no los hermanos ya no te dejan. Pero nosotros vemos aquí a Jesús diciendo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús no iba a comer hasta que haya compartido el evangelio de la palabra. No iba a comer. Y nosotros nos damos cuenta que no comió. El ayuno surge entonces de la pasión que se tiene por la obra de Dios. Si no comemos, qué mejor. Pero que sea por la obra de Dios. Bueno, y si quiere bajar de peso también no comamos tanto. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído algo de comer? Y la respuesta de Jesús fue: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Su propósito por la cual se encarnó en este mundo fue más importante incluso que aquellas necesidades básicas y naturales que Él y que nosotros tenemos. Como siervos de Dios, como servidores de Dios, estamos obligados a ayunar. En otras palabras, estamos obligados a no comer
cuando vemos que la obra de Dios se está realizando. Jesús, en medio del cansancio, del hambre que tenía y de la sed, quizás, recuerdan que Él va a pedir agua, dame de esa agua. Y recuerdan qué dice Jesús sobre esta agua, el agua que yo te daré. ¿Sí recuerdan la historia de la mujer samaritana? Y entonces nos damos cuenta que el agua que Él da, en realidad, no es el agua que nosotros conocemos normalmente. Y la comida que Él comió en estos textos no es la comida que hace nuestra hermana Vero, que cocina muy rico. No fue casualidad, hermanos. Hemos de renunciar a una de nuestras necesidades más básicas en el momento que se requiera. Y cuando haya taquitos de canasta, comemos taquitos de canasta. Así se dice, ¿verdad? Y cuando no podamos, para dar gloria a Dios, que así sea. Había entonces, Hechos capítulo 13, versículo número 1 al 4, dice así las Escrituras. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Y vean qué dice el texto: ministrando estos al Señor y ayunando. No sabemos si era un ayuno programado, pero ministrar aquí significa estar compartiendo el evangelio o estar adorando de una manera pública, ya sea cantando o sirviendo a las demás personas. Algunos textos van a traducir como estaban adorando en público. Otros van a decir estaban sirviendo en público y también estaban aguantando hambre. Reina Valera dice y ayunando. ¿Fue un ayuno planeado? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que estos hermanos estaban sirviendo al pueblo o estaban sirviendo de manera pública y al mismo tiempo estaban ayunando. Ayunar no solamente se trata de estar en un cuarto de rodillas, y es parte de. Pero podemos ayunar cuando nosotros estamos sirviendo, cuando estamos cantando, cuando estamos evangelizando, cuando vamos manejando, etcétera. Y vean qué les dice el Espíritu: ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Nomás pensemos en cómo les habló el Espíritu. ¿Fue una voz audible que todos escucharon al mismo tiempo? ¿Les puso eso en su corazón? El texto no lo dice, pero sí dice que dijo el Espíritu Santo. Hemos de tener intimidad con Dios y ayunar. Hemos de servir a nuestro Dios y ayunar hasta que escuchemos hablar al Espíritu Santo en nuestros corazones. Y entonces estos hombres se fueron. Versículo número 3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cuánto tiempo ayunaron? El texto tampoco lo dice, pero sí dice el texto que estaban ministrando. Y después de ministrar, parece ser, según el versículo número 3, entonces habiendo ayunado, orando, parece ser que terminaron de servir y ahora se fueron quizás a otro lugar a orar y a continuar con el ayuno. Y quizás se pusieron a orar específicamente por eso que el Espíritu Santo les había dicho. No puedo afirmar ni asegurar esto, pero mientras ellos ministraban, ayunaban y después ayunaron orando.
Y la finalidad de esa oración es porque finalmente iban a enviar a Bernabé y a Saulo. El ayuno surge de la pasión que tenemos por la obra de Dios. De allí surge. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El Señor nos ha mandado a ayunar y la respuesta para mí sería sí, porque somos enviados a su obra. Ya vamos a terminar, me quedan 7 minutos. Vean qué dice, ¿por qué decimos que sí el Señor nos ha mandado a ayunar? Dice el versículo 35 de Juan, regresando al capítulo 4, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Es una invitación de Jesús. Yo no estoy comiendo, quizás está queriendo decir Jesús. Claro que tenemos hambre, pero la mies es primordial. Es primordial. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En otras palabras, el corazón de ellos ya estaban siendo preparados. ¿Qué tenemos que hacer? La respuesta para ellos en ese momento quizás era: no coman. Vamos a la obra de Dios. Porque hay algo más importante, incluso que la comida y que la bebida. Aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y Jesús les está diciendo: ya están en labores. Comer es necesario para nuestro cuerpo, pero para el reino de Dios, en este momento, el reino de Dios está pidiendo otra cosa. Por lo tanto, alentémonos unos a otros para continuar haciendo la obra de Dios. Y entonces, hermanos, hemos visto solamente 2 enseñanzas en este tiempo. El ayuno surge. ¿De dónde surge el ayuno? De nuestra pasión y de nuestro fervor por estar en intimidad con Dios. Y la segunda enseñanza es que el ayuno surge por nuestro fervor o nuestra pasión por la obra del Señor. Si no hemos de comer por estar en intimidad con Dios, que así sea. Y si no hemos de comer por hacer la obra del Señor, que así sea. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eureka. Hemos encontrado aquello que transforma nuestra vida. Y es parte de ello el ayuno. Oremos. Te damos gracias, buen Dios y Señor nuestro. Gracias porque eres nuestro Dios. Es lo único que podemos declarar, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sabemos que nuestra comida eres tú, porque tú eres el pan que descendió del cielo. Gracias por eso, porque nosotros hemos comido de tu carne y hemos bebido de tu sangre. Y entonces nuestros ojos se abrieron. Y ahora conocemos y podemos ver tu reino, que no podemos verlos con ojos espirituales, con ojos materiales, pero sí podemos escucharlo como el viento. Te alabamos y te bendecimos porque de seguro
Has tocado nuestros corazones. Ayúdanos a estar siempre en intimidad contigo. Ayúdanos siempre a ver por la obra tuya. Gracias te damos y te bendecimos por todo lo que estás haciendo, por todo lo que ya hiciste y por todo lo que vas a hacer con mis hermanos. Bendito seas. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga.